alumnos de primero de secundaria, pues reciban un cordial saludo de su profesor de Historia Universal. Y en esta oportunidad pues vamos a hablar acerca de la historia. Vamos a conocer un poco más la historia viéndola, pero como ciencia, ¿ya? También vamos a conocer las fuentes que tiene la historia, las etapas también, pero teniendo como principal protagonista de este curso es el ser humano, ¿ya? Así que te voy a invitar que me acompañes, que tomes toda la atención a este tema para seguir aprendiendo. Muy bien, listo, vamos. A ver, mira, te he mostrado a continuación más o menos un diagrama de flujo, podríamos llamarle, o un mapita conceptual, lo que involucra historia. Hablamos que historia es una ciencia social, pero previo a ello, antes que sea convertida en una ciencia social, ¿ya? Este término historia proviene de un vocablo griego, ¿ya? Que lo llamamos historien, y que singularmente significa curiosear o investigar. Entonces, si queremos darle un significado etimológicamente, llamaríamos que la palabra historia, según en la palabra griega, ¿ya? Significa curiosear. Pero ya a modo de ciencia, producto que fue evolucionando este significado de la palabra historia, pues ya a modo de ciencia es aquella que estudia la evolución de las sociedades desde su inicio, ¿ya? Hasta la actualidad, ¿ya? Pero si tú miras el mapita conceptual, dice que la historia es una ciencia social, mira, que involucra que el pasado en los hechos trascendentes, ¿ya? A través de un trabajo ordenado que implica acción, como es investigar, ordenar datos, analizar, comparar y explicar. Mayormente ese tipo de acción es lo que hace un historiador. El historiador pues lo que hace es recibir o recabar toda la información a través, vamos a ver posteriormente las distintas fuentes que él puede recibir, y para su posterior ¿qué? Investigar, de ahí cronológicamente va ordenando los datos, posteriormente lo analiza, luego lo empieza a comparar para luego dar fundamentos para sustentar una base o dar una explicación, ¿ya? Entonces, mira, historia es una ciencia social que estudia el pasado humano, ¿ya? Que son los hechos trascendentes. Muy bien, pero después de este mapita conceptual, mira el siguiente diapositiva. Dice, en concepto de historia, ciencia social que investiga los hechos humanos del pasado. Justo te hablaba, ¿ok? Estableciendo un orden cronológico de tales sucesos e investigando sus causas y consecuencias. Y te mencionaba al inicio de esta presentación de este tema y de este curso también, que el protagonista principal que está en el escenario es el ser humano, el hombre, ¿ya? Ahora otro datito importante es que Heródoto, ¿ya? Él es un historiador griego, es considerado, ahí está, mira, padre de la historia, ¿ya? Su obra, 9 libros de la historia, dice. Entonces hay que tener en cuenta también este personaje, que de pronto fue el fundador, podríamos llamarlo, de pronto del significado o de los hechos de la historia. Ahora, cabe resaltar también que cuando hace un momento te mencionaba que es una ciencia que va a estudiar la evolución de las sociedades desde su inicio hasta la actualidad, ¿ya? Pero esto empieza con la aparición de la escritura, ¿ok? Ahora, de pronto tú te preguntarás por qué de pronto es importante la historia. Muchas veces a nuestra mente pueden venir ideas como que no tiene relevancia, o es un curso más, es para completar horas, ¿no? Y pues esos conceptos o esos intereses no van para el día de hoy. Pero la historia
en sí, ¿por qué es fundamental, importante? Porque me permite revalorar, conocer que el pasado, ¿ya? Es revalorar, conocer el pasado, para comprender el presente y proyectarme a un futuro, ¿ya? Por eso es importante, de pronto, conocer acerca más de la historia. Muy bien, seguimos. Te hablaba de las fuentes, ¿no? Ahora, para el tema de las fuentes, ¿ya? Si bien podemos tener 4 tipos de fuentes fundamentales, que son las fuentes escritas, te hablaba hace un momento, desde la aparición de la escritura, pues el hombre empieza de pronto a guardar, se puede decir, o esos datos, ¿no? O esos sucesos importantes, esos eventos trascendentales, pues el hombre empieza como que a transcribirlo, ¿no? Empieza a escribirlo de pronto en tablas, de pronto para que esas informaciones posteriormente sean evaluadas, analizadas y estudiadas, ¿no? Entonces tenemos ahí las fuentes escritas, tenemos las fuentes orales, es la que de pronto se transmite, obviamente, a través de pronto de leyendas, de mitos, ¿no? Tenemos las fuentes monumentales, entre ellas, pues, ¿no? Todos hemos visto, ahora recién ha pasado Semana Santa, como era anteriormente, de pronto hemos visto el Coliseo Romano, las pirámides de Egipto, fuentes audiovisuales. Entonces, mira, en las orales, en las fuentes orales, son aquellas que se transmiten de generación en generación. Como te mencionaba, esas son los mitos, las leyendas. En lo que respecta a, por ejemplo, en las fuentes escritas, cuando se inventa el papiro, ¿no? Para que de pronto cuando se inventa la escritura, con los egipcios, pues empiezan a escribir, ¿no? Por ejemplo, en las fuentes monumentales, o llamemos arqueológicas, ¿no? Bueno, el ser humano, pues, ahí vemos cómo el ser humano ha dejado huella en tremendas construcciones, como en ese tiempo era el Coliseo Romano, te explicaba, las pirámides de Egipto, o acá en nuestra sociedad, en nuestro Perú, como por ejemplo el Chavín de Huántar, ¿no? Y en lo que respecta a fuentes audiovisuales, ahí también tenemos lo que es, de pronto si tú entras a Google o los que han visto History Channel, ahí podemos observar de pronto un video de ese entonces de la Primera Guerra Mundial, ejemplo, ¿no? O podemos de pronto escuchar también grabaciones de las decisiones o de reuniones entre presidentes de esa época de la Segunda Guerra Mundial, la guerra del Golfo Pérsico, o sea, distintas maneras de pronto que han sido grabadas, ese tipo de fuentes audiovisuales, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora, como toda ciencia, también tiene que tener un respaldo, porque si hablamos de que la historia se va a encargar de analizar distintos hechos, fenómenos, de pronto que involucra, como te mencionaba, como siendo protagonista el hombre, pues de manera universal no lo podía hacer, por eso se acopló ciencias auxiliares que nos ayuden de pronto a dar más información y sobre todo a darle más volumen en cuanto a los hechos para darme un mejor concepto, ¿ya? O una mejor descripción con respecto a la historia. Por ejemplo, acá podemos leer que una ciencia auxiliar, ciencias que brindan de apoyo a la historia para una mejor comprensión y análisis de hecho, ¿ves? Entonces, tenemos acá la cronología, que la cronología sí es lo que me va a determinar el tiempo en que ocurrieron los hechos. Muy bien. También por ahí estará la antropología, estudia al hombre de manera integral. La arqueología, que analiza las construcciones que el hombre ha producido. Geografía, ubica el lugar donde se realizan los acontecimientos. Paleografía, ¿ya? Estudia los antiguos escritos, mira. Y la numística,
estudia las monedas y medallas antiguas. Entonces, cada disciplina o cada ciencia auxiliar va a darle cierta información, cierto respaldo para que de pronto podamos describir mejor y analizar y estudiar lo que aconteció o aquel hecho fundamental o trascendental que sucedió en la humanidad, en la evolución del ser humano. ¿Ya? Muy bien. Tenemos la etapa de la historia. Mira, 5 etapas. ¿Ya? 5 etapas de la historia. Tenemos la prehistoria, ¿ya? Que se inicia desde la aparición de los homínidos hasta el inicio de la escritura, ¿ya? Ahí prácticamente se puede decir que es el inicio de toda la evolución del ser humano, ¿ya? De ahí tenemos de pronto la Edad Antigua, comienza de la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. Ahí cuando Teodosio, pues en su afán de pronto de querer, y obviamente embriagado de poder, así como un emperador romano, pues al final no pudo sostener todo ese imperio y vino el debacle, vino la devastación para ese tiempo, ¿no? Entonces, mira la Edad Antigua y aparecen grandes civilizaciones, la de Egipto, Grecia, Roma, Mesopotamia. Ahí también, bueno, también Cristo, para los que somos cristianos, pues entendemos que para ese entonces también fue que Cristo es crucificado y se realizan las invasiones bárbaras. Justamente te mencionaba cuando Teodosio ya se ve prácticamente fragmentado, embriagado de poder, no podía sostenerse más, todo su imperio tuvo que fraccionarlo y darle a sus hijos. Es ahí cuando ya tú sabes que cuando ya algo que no tiene una unidad y ya se ve fragmentado, se ve dividido, pues inmediatamente toman los adversarios, los enemigos, toman posesión de ella, y eso es lo que ocurre con la invasión bárbara, ¿no? En la Edad Antigua. Luego tenemos la Edad Media, comienza desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. Acá en la Edad Media, importante que se estableció el feudalismo, ¿ya? Se realiza el arte gótico, y las famosas cruzadas también se dan en la Edad Media, y se impone la iglesia cristiana. Mira, acontecimientos importantes en la Edad Media. Luego tenemos la Edad Moderna, luego, porque estamos siguiendo la secuencia, ¿ves? Ya se inicia el descubrimiento de América. ¿Hasta qué? Hasta la Revolución Francesa. Ya esa es la Edad Moderna. Tenemos ahí que se realiza el proceso de descubrimiento y colonización de América. Mira, realizan teorías, descubrimientos científicos, se desarrolla el arte, aparecen religiones protestantes, una de ellas la de Martín Lutero, gran religioso no le llamaríamos, pero sí un ícono para ese entonces de los protestantes, que fue Martín Lutero. Luego tenemos la Edad Contemporánea, que es desde la Revolución Francesa y simplemente hasta la actualidad. Es ahí donde predomina de pronto, se establece el capitalismo, el famoso capitalismo, ¿ya? Se produce la Revolución Industrial. Mira, acá también ocurre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ocurre lo que es el Holocausto nazi, donde Hitler, ¿no? También él, cegado por el dominio de raza, y empieza a los judíos a tomar represalia con ellos, y que solamente la raza de él o la alemana es la que tiene que predominar el mundo. Entonces, mira todos estos acontecimientos, ¿ya? Que han ocurrido a través de la historia, pero siguiendo una secuencia, ¿ya? Un orden, vamos a decirlo así, para poder comprender las distintas etapas de la historia, desde la prehistoria, ¿ya? Hasta la edad contemporánea o la actual, el hoy, el hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, y esto no queda acá, ¿no? También tenemos ahora esta gran pandemia, mira.
y esto no va a pasar al olvido porque está generando